Gloria a Dios, gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos, te adoramos. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Reciba toda la honra, toda la gloria, Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, permita, mi Dios, que este estudio en esta noche, mi Dios, sea para bendición a mis hermanos, los que se han de conectar, Señor, y los que después, aún de que haya quedado grabado, Señor, puedan continuar en obediencia a ti, Señor. Padre, gracias por permitirnos un día más. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has guardado hasta el día de hoy. Como dice su palabra, Ebenezer, hasta aquí nos has ayudado. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que están conectándose en esta tarde. Sabemos que el tiempo en cual estamos pasando es un tiempo bastante difícil para toda la humanidad, no solamente para los que somos ya cristianos, evangélicos, pero también aquellos que no conocen del Señor, aún se les hace más difícil. Y es algo bien tremendo porque en esta semana pues se conoce como la Semana Mayor, la Semana Santa, y hasta donde tenemos entendido, un día como hoy fue cuando el Señor pues fue entregado y fue crucificado, pero eso pasó hace ya más de 2000 años, así que Él murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día y ahora vive por los siglos de los siglos. Así que en el estudio que traigo es enseñándoles a través de toda la Escritura de las 7 dispensaciones que hay. Y quiero culminar en esta noche, si el Señor me lo permite. El tema es el juicio final o el gran trono blanco que se le conoce en Apocalipsis 20. Ese es el juicio que corresponde a la 7ª dispensación. Habíamos dicho que desde la primera, que es la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, promesa, ley, gracia en la que estamos viviendo, que es la 6ª. Luego, cuando la iglesia regrese a tomar posesión de la tierra y vendrá a juzgar, dice la Escritura, según Corintios, se va a hacer algo en ese tiempo que lo expliqué en la clase anterior. Y ahora viene el juicio que corresponde a esta dispensación, que es el gobierno milenial de Cristo. Cada una de ellas tuvo su inicio, su desarrollo, su culminación, y al final de esta culminación tuvo el juicio que correspondía a cada una de ellas. Y en esta tarde, en esta noche, vamos a hablar acerca del juicio final o el juicio del gran trono blanco, así se le conoce en Apocalipsis. Y vamos a verlo entonces, Apocalipsis 20 del verso 11 al 15. Dice la Escritura: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, en ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a orar. Padre, te damos honra y gloria, poder y alabanza, porque solamente a ti te pertenece, Señor. Padre, ahora que vamos a dar este estudio, Señor, seas tú con su Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento para que podamos comprender tus escrituras, tu palabra, Señor. Usa mi vida para bendición a los oyentes, Señor. Que esta palabra haga efecto en cada corazón, Señor, y que entendamos, Señor,
el propósito por el cual tú nos llamaste para que seamos tus hijos, para que seamos hombres y mujeres, Señor, temerosos de ti. Padre, recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Después que leí esta escritura, se necesita tener la conexión con cada otro de versículos que aparecen en la escritura, pero antes de entrar en materia, ustedes saben, y los que son maestros lo saben, que el alfabeto de acá de la tierra comienza con A, B, C, D, ¿verdad? Así comienza, A, B, C, D. El alfabeto en el cielo es diferente al de acá de la tierra. El alfabeto del cielo comienza con O y dice O, B, D, C. Ese es el alfabeto del cielo, obedece. En otras palabras, tenemos que obedecer esta palabra. Así que este momento del juicio final, ¿verdad? Lo vemos quizá a la ligera y no prestamos atención la dimensión que esto tiene, que no es únicamente un tiempo corto. El juicio durará mucho tiempo. Este juicio del gran trono blanco durará miles de años. ¿Por qué yo le digo esto? Porque es millones y millones de personas que tendrán que ser juzgadas en ese día del juicio final. Este día no es un día de 24 horas. Es un día diferente al nuestro. Y para los que tienen sus libretas de apunte, por favor, escriba lo que dice en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8 y 9. Capítulo 3, verso 8 y 9 de Segunda de Pedro. Cuando en los lugares donde nos congregamos se dan mensajes, uno puede dar las citas bíblicas, pero no es lo mismo cuando se da en una forma de estudio, porque es cuando se toman notas y podemos escribir las citas bíblicas y podemos al final seguir observándolas, estudiándolas y entendamos mejor el estudio. De eso se trata, un estudio. Así que en 2 de Pedro 3, 8 al 9 dice así: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos o procedan al arrepentimiento. Por eso es que si lo vamos a usar como calendario, es diferente el calendario de Dios al nuestro. El horario de Dios es diferente al nuestro. Para nosotros es un día de 24 horas, pero para Dios un día son 1000 años. Así que tenemos que entrar entonces en esa dimensión para poder entender el tiempo que transcurrirá en este día terrible del gran juicio final. Como dije, para el Señor un día es como 24 horas para nosotros, pero para Él son 1000 años. Y este día se le conoce como el gran día, porque no hay otro como Él. Otro día no habrá como este. Y en Jeremías 30, verso 7, Jeremías 30, verso 7 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Yo lo voy a leer de nuevo. Jeremías 30, verso 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Todos los días para nosotros quizá puedan ser iguales, pero ese día es diferente, porque será un día de angustia, será un día, amados hermanos, de dolor.
Es un día sin igual. Nunca, nunca más será y habrá otro día como ese, porque ese es el día en que Dios juzgará por última vez a todos aquellos que no quisieron hacer caso omiso a la palabra del Señor y quisieron hacer su propia voluntad. Se calcula que han nacido casi 5.000 millones de personas en lo que el mundo es mundo. Así que desde que nace el primer hombre hasta el último que muera, ese día todos se levantarán de las tumbas. Es un trono grande. Por eso Jesús dijo cuando estaba en su ministerio, no juréis por el cielo, porque el trono es del Señor, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Es tremendo esto cuando a veces, sin temor, hacemos juramentos. El Señor dice, no juréis por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Así que es tremendo lo que espera la humanidad, que sin temor blasfeman de Dios, no le interesa oír nada de Dios, pero en este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde verdaderamente debemos de reflexionar y decir, ¿estaré bien con Dios o no? Y tú tomas la decisión. En este juicio del gran trono blanco, juicio final, habrán libros que van a estar abiertos y hay 67 libros que van a estar ahí en el altar, en este trono blanco. Tal vez te sorprenda. ¿Por qué yo digo 67? Porque si te pregunto cuántos libros tiene la Biblia, bueno, la Biblia tiene 66. ¿Pero por qué yo digo 67? Porque se abre otro más, el cual es el libro de la vida. Así que 66 más otro son 67 libros que van a estar abiertos. Y estos son los libros por el cual tú serás juzgado si es que no tienes a Jesús en tu corazón. En honor a la Biblia o en honor a esos libros, es que el ser humano será juzgado. Y tendrán que responder por todo lo que está escrito en ellos. Las Escrituras dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Cómo es que la Biblia va a estar allí? ¿Cómo será esto posible? Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura. Marcos 13, verso 31 al 32. Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, verso 31 al 32 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley sin que se cumpliera, porque esa es la palabra de Dios y se tiene que cumplir. Así que no podemos jugar con esto. Otra escritura que nos lleva a este pensamiento es Isaías 40, verso 8. En Isaías 40, verso 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Está escrito, la palabra de Dios no desaparecerá. Yo he visto a través de imágenes que pasan en Facebook, hombres, mujeres rompiendo las Biblias, quemándolas. El hecho de que la quemen y la rompan
Eso no quiere decir que la Biblia desaparece. No, la Escritura dice que esa palabra permanece para siempre. Así que hay otra porción más que nos muestra que esta palabra es viva y estará presente en ese día. Juan 12, verso 48. El Evangelio de San Juan 12, verso 48, dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Jesús es Dios y Él sabe lo que está diciendo. Ahora hay algo que necesitamos entender. Aquí en los Estados Unidos se tiene la balanza más exacta del mundo entero. Si usted escribe una letra en el plato, en uno de los platos de esta balanza, el peso de esa letra hace inclinar esa balanza. Pero en el cielo hay una más exacta, porque esa no solamente pesa cosas que le pongan, sino que pesa los pensamientos. Veamos la escritura. Isaías 14, verso 13 y 14. Isaías 14, 13 y 14. Dice la escritura: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto es Satanás en su pensamiento, y Dios se lo pesó. Aquí no escribió nada, fue un pensamiento, y ese pensamiento, esa balanza del cielo lo pesa. Por eso te dije, como dice la Escritura, que de todo lo que hablemos y todo lo que hagamos o decimos, seremos juzgados en la presencia del Señor. Ahora, en la porción que leí al principio, en Apocalipsis 20, nos habla de que hay muertos que tiene la muerte, hay muertos que están en el mar y hay muertos que tiene el infierno. ¿Cuáles son estos muertos? Los vamos a ver a través de la Escritura. Apocalipsis 20, verso 13. Apocalipsis 20, verso 13 dice: y el mar entregó los muertos que habían en él. Y ahí está uno. Y la muerte la muerte entrega a los muertos, y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Aquí están estos tres puntos importantes que necesitamos conocer. Ahora, en lo que están pasando en este tiempo, ¿verdad? En la crisis que hay de esta pandemia, en las noticias se nos dice que no hay lugar para sepultar a los muertos, que nos duele en el corazón porque son seres humanos que han dejado familias con dolor por la desaparición de ellos, porque tuvieron que partir. Pero aquí el dolor que más puede causar es si murieron en Cristo o no murieron en Cristo. Esa es la pregunta más difícil que hay. Pero Dios, en su misericordia, es el único que juzga. Pero lo que quiero decirles es esto, y esta es una pregunta que tenemos que hacerla los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios. ¿Está correcto que se queme, que se creme el cuerpo de una persona? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Veamos qué nos dice la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Amós 2, verso 1. En el Antiguo Testamento, el profeta Amós, en el capítulo 2, verso 1, dice así: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el 4º no revocaré su castigo,
porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. La palabra calcinarlos es que los convirtió en ceniza. Pero la Escritura nos dice a nosotros que este cuerpo debe de volver al polvo de donde fue tomado. Para incinerar a una persona se necesitan 3000 grados de temperatura para que se convierta en ceniza hasta calcinarse. Pero mire lo que dice Eclesiastés 12, verso 7. Eclesiastés 12, verso 7. Esta es la palabra de Dios y a ella debemos de sujetarnos. Dice, el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando entendemos esto, pues no vamos a estar pidiendo que hagan lo que quieran, porque la palabra dice cómo se debe de ser. El polvo tiene que volver al polvo de donde era. Ahora el espíritu, la clase que les di ayer, vuelve a Dios, porque es el Zoe, es el hálito de vida, vuelve a Dios. Pero el problema es tu alma. ¿Dónde irá tu alma? Ya sabemos que el polvo, que es el cuerpo, vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios. Pero ¿dónde queda tu alma? Y era lo que enseñaba ayer. O vas a pasar la eternidad con Dios o separado de Dios en el infierno. Y este es el juicio final del que te estoy hablando. ¿Cuáles son los muertos que están en la muerte? Son los que están en los cementerios, en los sepulcros. De ahí saldrán, présteme atención a esto, de allí saldrán los cadáveres horribles, feos, asquerosos, saldrán de ahí, porque ellos no resucitan. A veces se usa la palabra resurrección para ellos también, pero es que la Biblia dice que no vuelven a vivir, ellos reviven una vez más. Porque cuando entendemos la palabra resurrección, es para los que estamos en Cristo Jesús, porque después que resucitemos, la muerte no tiene potestad o derechos sobre nosotros. Pero estos que reviven sí, porque ellos tienen que ir a una segunda muerte. Es aquí donde cabe el pensamiento de que si naciste 2 veces, vas a morir solamente una vez. Pero si naciste una sola vez, vas a morir 2 veces, porque morirás físicamente y cuando te levantes de este polvo de la tierra, vas a ir a la segunda muerte y esa es la más terrible porque es en el lago de fuego. Espero en el Señor que esta enseñanza te abra el entendimiento y te rindas de una vez por siempre al Señor y sigas sirviéndole a Él hasta que Él venga por su iglesia o si nos toque que partir de esta tierra. Veamos en Apocalipsis 20, verso 5, para que entienda lo que ahora yo le estoy diciendo. Apocalipsis 20, verso 5 dice así, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los otros muertos. Esto engrana con lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, cuando el apóstol Pablo dice que no seamos como los otros que no tienen esperanza. Está hablando de 2 grupos que están sepultados en los cementerios. Un grupo de ellos tiene esperanza, pero otro no tiene esperanza. Y estos que no tienen esperanza son estos que ahora se levantan, vuelven a vivir, reviven, no resucitan, reviven. Pero lamentablemente es para ir únicamente, escúcheme bien esto, esta resurrección, si le vamos a llamar así, es para que vayan a declarar que Jesús es el Señor, pero esa declaración no es para vida eterna. Así que es importante entender esto, porque ellos volverán a morir y esta es la muerte segunda.
que está en Apocalipsis 21, verso 8. Ahí lo dice, amados. Porque si creemos que ha resucitado, mire lo que Juan vio hablando de estos que revivieron. Apocalipsis 20, verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Él no vio personas, vio muertos, vio esqueletos, vio cadáveres, que las almas habían tomado los cuerpos y habían llegado porque tenían que ir a doblar rodillas delante del Señor. Por eso dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Esta porción la leímos al principio. Él vio zombies, vio las almas, como dije, cadáveres. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir de la forma que nosotros menos esperamos. Él hace que su palabra se cumpla. Veamos lo que dice Filipenses 2, verso 9 al 11. Filipenses 2, verso 9 al 11. La razón por la que ellos tienen que revivir o volver a vivir es porque se tiene que cumplir esto que Dios habló de Jesús. Dice así, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Aquí está hablando de Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa humillación, esa rendición ahí no es para salvación, es únicamente porque tienen que reconocer, ya que aquí no lo hicieron en vida, después que se levanten de la muerte, reconocen que Jesús es el Señor, pero es para gloria de Dios Padre. Pero lo que les espera a ellos es un lago de fuego. Así es la Escritura. Es dura, pero esta es la verdad bíblica. Así que, aunque se muera y en ese día se levante, usted va a tener que doblar sus rodillas y ahí lo va a hacer obligado. Es mejor que hoy, con voluntad propia, en obediencia, nos rindamos y doblemos nuestras rodillas ante Dios y clamemos y declaremos que Él es nuestro Señor. Hará la diferencia en cada uno de nosotros. En esa reunión, en el juicio del gran trono blanco, juicio final, nadie faltará. Será diferente a las reuniones que tenemos nosotros aquí en la tierra. ¿Cuántas personas un domingo, que es cuando la iglesia se reúne, en vez de ir a congregarse, se van a otros lugares? No le da importancia a la reunión del domingo en los templos, en los locales de la iglesia. Hay reuniones de oración, reuniones de estudios bíblicos. ¿Cuántos de ellos van? Déjeme decirle que yo veo las noticias y las librerías cristianas se han quedado sin Biblias en este tiempo. Muchos comprando Biblias hoy. Pero ¿qué va a pasar después que pase esta epidemia? ¿Le darán la espalda a Dios una vez más? Y aquellos que decimos que somos cristianos, ¿tomaremos en serio lo que hoy Dios de alguna manera nos está hablando y diciendo, endereza, vuelve a la senda antigua? Oh, hermanos, no es por gusto que Dios nos diga, mira, a la fuerza, forzado, te tienes que quedar en casa. Ahora es cuando debes de aprovechar el tiempo y buscar en la Biblia la palabra de Dios, alimentarte, buscar a Dios en todo tiempo, no solamente, como dije la vez anterior, que buscamos a un Dios únicamente cuando tenemos la emergencia. Dios no es Dios de emergencias. Dios es Dios por siempre. Él está ahí. Si tú le das la espalda, tú eres el que te aleja de Él.
Tú eres el que deja de buscarlo, pero Él está ahí esperándote para que vuelvas una vez más. Así que, hermanos, en esa reunión vas a estar ahí y ahí no hay predicador. En esa reunión va a haber alguien que es el más grande de todos los tiempos. ¿Sabe cómo se llama? Jesús de Nazaret. Él es el que estará ahí. Por eso te dije, a esa reunión no vas a poder faltar. Ahí estarán todos estos cadáveres, como dije. Pero es terrible cuando escudriñamos la Escritura y vemos cómo ellos se levantan de sus tumbas, de los sepulcros. Dice que tienen fuego en su rostro, en sus narices. Mire lo que dice Isaías 13, verso 8. Isaías 13, verso 8. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar su rostro, al mirar su compañero, sus rostros de llama. ¿De llama? Sí, vienen saliendo del infierno. Son como brasas encendidas que han estado en ese lugar y ahora salen porque tienen que presentarse ante Dios. Oh, hermano, esto es terrible. Fuego en el pelo, como tizones encendidos, porque vienen saliendo del infierno mismo. Ya el planeta Tierra ha terminado, ya sonó la final trompeta y todos los que están en los cementerios tienen que levantarse y se levantan así como Isaías los vio. Esta fue una visión que tuvo el profeta. Esta resurrección, si le vamos a llamar así, es una resurrección de condenación, no para vida eterna. El Evangelio San Juan, capítulo 5, verso 29. Evangelio San Juan 5, verso 29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí está escrito en la palabra. Daniel 12, muchos años antes que Jesús lo declarara, Dios en su infinita misericordia le permitió ver esta resurrección. Daniel 12, verso 2. Vea lo que dice Daniel 12, verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. ¿En cuál de las resurrecciones tú quieres estar? Es la pregunta. ¿Para vida eterna o para vergüenza eterna? ¿O para confusión eterna? Oh, amados hermanos, como dije, ellos únicamente se levantarán del polvo de la tierra para ser juzgados y luego ser echados al lago de fuego. Yo no quiero que te acontezca eso. Entiéndelo de una vez. Será terrible, será doloroso, pero tú tomas la decisión. Yo únicamente te lo declaro a través de la palabra. Cuando salgan de los sepulcros, de los cementerios, habrá una penumbra, será oscuridad, no habrá claridad, todo es tinieblas. Cuando se levanten volverán a ver a los lados diciendo ¿dónde está la montaña que estaba en este lugar? Ya no hay nada, porque la tierra ha desaparecido.
y se sentará en el trono para el juicio final. Ese hombre llamado Jesús, que cuando Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escúchame bien, amigo, hermano, que me escuchas. Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero si es que tú lo aceptas. Hoy, después que Él resucitó, está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Esa es la posición que ahora tiene Jesús. Es el intercesor de nuestras vidas. Pero cuando Él aparezca por segunda vez, la Biblia dice en Hebreos que es sin relación con el pecado porque viene a juzgar. Tres posiciones de Jesús. Vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y justo en esta semana se celebra esa muerte y crucifixión de Jesús, su sepultura, pero también debemos de entender que resucitó y ahora vive para siempre. Pero ahora está en una posición de intercesión por ti y por mí. Pero cuando Él venga por segunda vez, ya viene a juzgar. Y es terrible que Jesús sea el juez con el cual te presentarás en ese día final. Mejor ríndete ahora. Ríndele tu corazón al Señor. Hazlo, porque pronto será tarde. Cuando suene la final trompeta y no te levantes en el rapto, te habrás dado cuenta que no merecías levantarte porque nunca quisiste servirle al Señor. Pero hoy es tiempo. Oh, gloria a ti, Señor. Aleluya, yo siento la presencia. Mire qué pasa cuando se levantan de los sepulcros. Apocalipsis 6, versos 16 y 17. Estoy quebrantado porque siento la presencia del Señor. Mire lo que dicen. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es terrible, hermano, que aún después que vuelvan y revivan, siguen clamando a las cosas que no son Dios, en vez de rendirse a Cristo y declararlo el Señor de tu vida. Todavía siguen clamando a lo material, que nada, de nada te sirve. Y ahí es donde el Señor hace el milagro y desaparece la tierra y quedan en el aire para que entiendan que nada de los montes ni edificios les podrá dar salvación excepto Jesús de Nazaret. Aleluya. Es lamentable que muchos, escuchando esta palabra, la tienen en poco. Y les pasa como Pedro. El apóstol Pedro se descarrió, negó al Señor. ¿Y sabe lo que hizo? Se fue a pescar. ¿Pero cómo estaba pescando? Desnudo. Así lo encontró Jesús. ¿Cómo te encontrará a ti cuando Él venga? ¿Tomado de la mano de Él? ¿O te encontrará desnudo haciendo lo que no le agrada a Él? Muchos de los que dejan el domingo para reunirse, para ir a adorar y a bendecir el nombre del Señor, hoy están contentos
porque están en casa. No se les ve que faltaron. Pero de nuevo, ¿qué va a pasar cuando pase todo esto? ¿Seguirás haciendo lo mismo? Dios tenga misericordia de aquel pensamiento que es contrario a Dios. ¿Cuáles son los muertos que salen del mar? Los piratas, los marineros, los que se ahogaron y que nunca encontraron sus cuerpos. Se los comieron los peces. Un día el mar entregará sus muertos. Así leímos en Apocalipsis 20. Pero hay algo que necesitamos también entender. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llegó un momento en que se encontraron en una encrucijada. Venía el ejército del faraón tras ellos y tenían el mar enfrente de ellos. Y Moisés comenzó a orar a Dios, pero una oración de preocupación, porque el pueblo lo quería linchar, lo querían apedrear, porque le decían, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá habían cementerios donde podíamos ser enterrados, aquí no hay cementerios. Y Dios se enojó con esa oración de Moisés y le dijo, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice una vara, y entonces, ¿qué esperas para decirle al pueblo que avance? Extiéndela, le dice, sobre el mar. Y sucedió un milagro maravilloso, amados. Cuando él extendió la vara, Éxodo 14, verso 21, mira lo maravilloso que Dios hace. Éxodo 14, verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se repartiese por recio viento oriental, toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se pudo haber hecho eso? Que Dios abriera un camino en medio del mar. Estamos aquí nosotros en medio de una, si le podemos llamar tempestad, pandemia, pero Dios jamás te dejará. Te tiene cubierto con su sangre. Claro, tenemos que sujetarnos a las reglas que hay de los gobernantes, porque en Romanos 13 nos dice la Escritura que tenemos que sujetarnos a las autoridades que han sido puestas, porque por Dios han sido puestas. Dios lo permite. Mire cómo es que sucedió esto, que se hizo ese camino en medio del mar. Se formó una pared de hielo al lado derecho y una pared de hielo al lado izquierdo. Job 37, verso 10. Job 37, verso 10. Dice la Escritura, por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Para que sucediera ese milagro, Dios tuvo que haber puesto un soplo bien frío para que se endureciera el agua y se convirtiera en hielo. Una pared de hielo a un lado y otra pared de hielo al otro lado, y en medio un camino para que pasara el pueblo de Dios, y tú eres el pueblo de Dios. Él abre el camino donde no lo hay. Éxodo 15, verso 8. Éxodo 15, verso 8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar, se hizo hielo. Oh, qué tremendo esto, amados. Si yo te preguntara,
Si tú tienes una Biblia, no sé si me contestarás que sí o no, porque ahora nos hemos vuelto bien cómodos. Las tenemos en los celulares, pero una Biblia, si está en tus manos, no es para que la tengas de adorno, es para que la estudies, es para que la escudriñes, es para que conozcas a qué Dios es el que tú le sirves, es para que tú verdaderamente te rindas a Él y comiences a evangelizar y comiences a llevar esta palabra de esperanza. La Biblia no es para tenerla de adorno en una mesa, es para que la apliques a tu vida. Eso hace la diferencia en cada uno de nosotros. Así que, amados, Dios hizo ese milagro, hizo ese camino en medio del mar. Y cuando el pueblo de Israel estaba al otro lado, présteme atención a esto, el ejército del faraón entró y cuando estaban en medio del mar, Dios le dijo a Moisés, extiende una vez más la vara sobre las aguas. Y Moisés la extendió y las aguas se descongelaron y toda aquella multitud del ejército del faraón quedó atrapado en medio del mar y se ahogaron y murieron. Y la escritura dice que el siguiente día vieron los cuerpos de los egipcios a la orilla del mar. Vomitó lo que no le agrada. Por eso es que ese día del juicio final, Dios dará los muertos que hay en ellos, porque se tienen que presentar ante Dios. Dice la escritura que en ese día todos aquellos tendrán que dar cuenta de toda palabra que haya salido de vuestras bocas. Aquellos que creen que levantar calumnias no es pecado, un día vas a tener que dar cuenta de ellas. Es mejor que te arrepientas. Aquellos que creen que andar en chisme no es pecado, un día vas a tener que darle cuenta al Señor. La Biblia lo dice, no lo digo yo solo lo leo. Mateo 12, verso 36 al 37. San Mateo 12, verso 36 y 37 dice así, mas yo os digo, dijo Jesús, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en aquel día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Está escrito. Así que piensen 2 veces cuando vayas a hablar en mal de alguien como consejo. Dios es sabio, por eso nos hizo como nos hizo. Nos puso 2 oídos y una sola boca. ¿Sabe por qué? Para que escuchemos más y hablemos menos. Pero a veces hablamos más. Y como dijo el apóstol Pablo, que en el mucho hablar no falta pecado. Debemos de tener cuidado en lo que hablamos y decimos, porque ese día, la Escritura dice, que será juzgado. Así que, amados, este tiempo del juicio del gran trono blanco, tal vez que querrán justificarse ante Dios, porque así somos los seres humanos. Siempre nos queremos justificar, pero dice la Escritura que están las cámaras puestas, está siendo filmado desde el día que naciste hasta el día que mueras, y te presentará ese video, esa película de tu vida, desde que naciste hasta el día que mueras. ¿Y cómo será? Porque Daniel dice que será para vergüenza perpetua.
Qué vergüenza cuando en la película tu esposa o tu esposo te vea cuando lo engañabas, o el hijo cuando se iba a escondidas a hacer lo que no le agrada a Dios. Está filmado. Si te arrepientes hoy, esa filmación se borra y Dios te hará una nueva criatura, te da la oportunidad de hacer un libro nuevo en tu vida. Ese es el propósito de esta enseñanza, que no te quedes ahí donde estás. Estamos siendo filmados. El ángel que te guarda da el reporte de tu conducta, de mi conducta. ¿Y cuál será el que da a Dios? Ese día, Dios preguntará a la madre: ¿dónde están tus hijos? Aquí están, Señor. ¿Dónde está el número 1? Aquí está el número 1. ¿Dónde está el número 2? Aquí está el número 2. ¿El número 3? No, yo solo tuve 2. No, aquí en el libro dice que tenías que tener 3. Ah, Señor, es que como era tan fuerte la dificultad que cuando quedé embarazada me hice un aborto. Será juzgado por eso. La madre juzgando a la hija, o quizás la hija juzgando al padre o a la madre, porque no quisieron rendirse al Señor, o quizás estuvieron congregándose, pero vivieron vidas de doble ánimo. En la iglesia eran una cosa y afuera eran otra. Nunca quisieron rendirse el 100% al Señor. Ese día, en la película se verá donde la madre quizás le diga a la hija: hija, ¿por qué seguiste haciendo de lo que nosotros ya te habíamos perdonado? La iglesia te había perdonado. Y habrá grande llanto, habrá grande lamento, porque en ese día habrán 2 líneas, una a la derecha y una a la izquierda. Y el Señor les dirá a la de su derecha: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste. Venid benditos de mi Padre a gozarse lo que mi Padre les tiene preparado. Pero ¿qué dirá a los de la izquierda? Según Mateo 25, les dirá: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. Yo no quiero que eso te acontezca. Escucha bien, Cristo te ama. Cristo dio su vida por ti, pagó el precio en la cruz. Tú debes de reconocer y aceptarlo como su Señor y Salvador de tu vida, para que ese día no estés en la línea izquierda, no seas como aquellos conductores en los expressway, que ya cuando van a salir se cruzan delante de todo, de la línea izquierda hasta la derecha, ocasionando muchas veces accidentes. ¿Por qué no te cruzas con anterioridad? Eso mismo puedes hacer esta noche. Si tú crees que en ese juicio final estarás en la línea izquierda, hoy puedes moverte a la línea derecha y decirle: Señor, reconozco que te he fallado, que he pecado. Esta noche es una noche de salvación. En el verso 15 de Apocalipsis 20 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto no es broma, esto es una realidad. Necesitamos reconocer
que fuera de Él nada somos, que no hay esperanza para nadie si no tiene a Cristo en su corazón. Cuando la madre vea por última vez a su hija y ella gritando quizás dirá, dile al ángel que busque mi nombre en el libro de la vida. Y dice que no se halló. Quiere decir que se buscó el nombre, pero no estaba. ¿Sabe por qué? Porque Dios, a todos aquellos que le dan la espalda, a todos aquellos que adoran otros dioses que no son dioses, borra su nombre del libro de la vida. Lo quita, dice la Escritura. En Éxodo 32, 33. Él dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré de mi libro. Lo borra. ¿Y sabes a dónde lo escribe? En el polvo. Jeremías 17:3 dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Yo no quiero que tu nombre sea escrito en el polvo, sino en el libro de la vida. Por eso te hablo como te hablo. Porque lo que te espera es terrible, es un fuego eterno, es un lago de fuego. Hoy todavía estás a tiempo de decirle al Señor que lo quieres recibir como tu Señor y Salvador. Porque después de muerto ya no hay esperanza. Hoy en vida, hoy que todavía puedes respirar, tienes la oportunidad de hacerlo. Para concluir, ¿en cuál de las dos líneas tú quieres estar? ¿En cuál de las dos formaciones tú quieres estar? ¿En el de la derecha o en el de la izquierda? El de la derecha es aquellos que son benditos de Jehová. A los de la izquierda son aquellos que tuvieron en poco el cristianismo, hombres y mujeres que no quisieron servirle al Señor, que aunque quizás estuvieron en las congregaciones, pero no quisieron apoyar la obra del Señor. Ellos creyeron que eran sabios, no ofrendaban, no diezmaban. ¿Sabes lo que les dirá el Señor? Tú creías que eras sabio, eras un ladrón, te dirá el Señor. Apartado de mí, maldito hacedor de maldad. Te lo digo con mi corazón. Esto es de vida o muerte. O te rindes a Él, o te espera un lago de fuego. Que Dios en su misericordia toque tu corazón. Que su Espíritu Santo te haga entender que este mensaje es para tu vida y para bendición. Si tú quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, haz esta oración después, repítela después de mí y dile, Señor, reconozco que soy pecador, que no me puedo salvar por mí mismo, que he pecado, que te he fallado,
que he hecho lo malo delante de ti. Me arrepiento de todos mis pecados y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Que tu sangre, la que derramaste en la cruz del Calvario, limpie mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Me rindo a ti, me entrego a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Más bien ayúdame a servirte, a ser humilde, a ser sencillo, a glorificar y bendecir tu nombre. Hazme obediente. Hazme una persona que pueda estudiar, leer tu palabra y guardarme para ti en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra. Fue dada, Señor, a tu pueblo, a los que se hayan conectado, Señor, y a los que se seguirán conectando después que haya terminado, Señor. Obra tú conforme a tu misericordia y tu bondad. Revélate, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Recibe de tu siervo toda la gloria y toda la honra, porque solamente a ti te pertenece. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me le bendiga, amado.